Okay, thanks. ¿Quién más? ¿Quién Hola. más? Cuando vas Hello. a escribir una adaptación When de algún you libro, start to work on ¿te an quedas con la adaptation, información, solamente con la información que do aparece en you el libro, just maintain the o information? Do haces you keep the investigación information in the paralela? book, or do you do additional research? Well, I do research. Yo en realidad hago mucha investigación sobre todo lo que yo escribo, ya sea original o en una adaptación. Cuando yo escribí la adaptación de Mujercitas, leí durante 6 meses y leí sobre cuál era la historia de la familia, los diarios de esa familia, las biografías, leí sobre el movimiento de votación, sobre el derecho de las mujeres a votar, lo que había pasado en Nueva Inglaterra en el siglo XIX, sobre el movimiento civil en Estados Unidos, y leí muchas cosas sobre lo que estaba sucediendo en historia social en Estados Unidos en ese momento, para ver qué tipo de cosas se encontraba adicional. Y cuando yo comprendí el libro lo mejor posible que yo pensé, ahí fue cuando comencé a descomponerlo y empecé a analizar cuáles eran las escenas que iban a estar en la película, dónde está el final de mi acto 1, dónde comienza el acto 2, qué es lo que cubre ese acto 2, qué pasa en el acto 3. Y entonces comprendí todo desde el punto de vista temático. Es como yo necesito hacer esto por mí misma. Y yo he hablado sobre esto en otras conferencias, porque yo creo que cuando alguien te ha dado algo que es precioso, como un libro, entonces tú debes ir buscar mucho más bajo de ese libro, meterte dentro de ese libro y entender tan bien como el autor lo hizo cuando lo estaba escribiendo. Y entonces quizás a lo mejor te puedes alejarte, como lo hice en el Entendiendo a Jane Austen. Entonces puede ser que tú entiendas, primero tienes que conocer muy bien ese libro para después decidir si vas o no a sacar algo de él. Robin, no te imaginas lo que You agradezco can't imagine how much I am thanking you la right respuesta now. que has dado, The answer that porque you una de just las told us, grandes because luchas, one al of the menos con mis things that I alumnos struggle chilenos, with my es su Chilean students at least, extrema is reticencia hacia la how investigación. they don't want to do any research. Thank you very much. A mí me encanta investigar. Yo creo que quizás a lo mejor no se han dado cuenta el valor para el escritor en términos de procrastinar, porque mientras más puedas investigar, el menos tiempo que tienes que esperar gastar escribiendo. Es mucho más fácil estar leyendo, por ejemplo, en los diarios de Louisa May Alcott, que estar buscando un tema. Entonces yo soy una gran fanática de la investigación y yo creo que es mucho mejor porque en el fondo después te va a ayudar mucho I'm más. so glad to hear that. The next one. Thank you. Hola, yo te quería preguntar qué tan profundo es wanted- el trabajo de biografías de personajes antes How is de the la work that escritura, you carry o out si with gran the parte del biography descubrimiento of de the los personajes characters, lo or realizas do you una vez que ya comenzaste a escribir. or do you discover them once you start writing? Yo pienso muchísimo sobre el personaje. Yo creo que escribir y actuar son cosas que están muy relacionadas. Y por lo menos la forma en que yo escribo y como lo hace un guionista. Y yo creo que uno tiene que preparar para comprender a ese personaje. Yo tengo una hija que es una actriz que está recién egresando, tiene 20 y tantos, y sé que como directora, que cuando uno ve a los actores cómo se preparan, es algo que te prepara con una humildad tan grande, porque ellos leen mucho y se preparan mucho. Y yo creo que cuando uno está, por ejemplo, tomando una decisión y pensando y tomando notas sobre qué va a hacer, si uno hace este trabajo va a estar mucho más preparado cuando empiece a escribir. Habiendo dicho esto, voy a decir que también muchas veces uno llega a conocer a las personas a través de las acciones. Entonces, particularmente si hay un personaje que a ti te gusta o que te cuesta escribir, entonces ese personaje, si no es como tú y no tiene tus puntos de vista y no tiene tu forma de ver las cosas, yo creo que muchas veces si uno escribe escenas, uno empieza a descubrir ese personaje y en ese caso entonces estás obligada a volver a reescribir
y entonces volver y quizás volver hacia atrás y volver a analizar escenas en las cuales ya trabajaste, para que entonces tú puedas ser un personaje que sea cohesivo, es decir, que sea coherente, y mientras más vas adelantando, vuelves atrás y quizás cambias, y para cambiar esa escena porque tienes un nuevo entendimiento de cómo es este personaje ahora. Okay. Wells. Hola. Hello. Quería preguntarte que Mujercita ya había sido escrita antes. Little Women had been ¿Cómo hiciste adapted tú before, and para poder hacer tu how propia did adaptación? you write your own adaptation of Little Women? Well, I saw the adaptations of Yo vi la when I was adaptación a child. cuando yo era una I loved niña that y me book. encantó ese I libro. loved it for several Me reasons. encantó por muchas razones, One pero una gran razón fue por el personaje principal, Joe, porque yo quería ser una escritora y Joe era escritora. Y entonces yo vivía en una pequeña localidad rural. No conocía a ningún escritor, no conocía a ninguna persona relacionada con el aspecto creativo. No había un modelo fuera de los libros para el tipo de mundo del cual yo quería ser parte. Así que cuando yo veía esto, había dos cosas que yo veía como cuando era niña, y ninguna de las dos reflejaba lo que el libro era. Y mi entendimiento como niña, como una persona que lo leyó todos los años, desde que tuve 8 a 16 años, lo leí muchas veces. Mi entendimiento era que era un libro sobre 4 hermanas, cada una de ellas quería algo diferente, cada una de ellas tenía un sueño. Yo quería ser escritora, Amy quería ser una pintora, Meg quería ser una esposa y Bess quería ayudar a su familia. Y yo pensé que el libro, mientras la leía cuando ya era una adulta, en los 20, este es un libro sobre las ambiciones. Esto no es simplemente un libro sobre la adolescencia, eso es un libro sobre las mujeres que se están convirtiendo en mujeres. Y cuando yo vi esta película, cuando era niña, solamente hacía una pregunta: ¿a quién se va a casar? ¿Con quién se va a casar Joe Marsh? Y Louisa May Alcott nunca se casó. Ella no pensaba que el matrimonio era bueno, porque en Estados Unidos, en el siglo XIX, cuando una mujer se casaba, ella se convertía en la propiedad del hombre con el cual se había casado. Él era dueño de ella, de la misma manera que él era dueño de su casa y de todas las cosas, y de sus niños también. Y si una mujer quería un divorcio en el siglo XIX, ella tenía que abandonar a sus hijos. Ese era el precio que uno tenía que pagar por ser divorciada. Te podías ir, pero no te podías llevar ninguna propiedad ni te podías llevar a tus hijos contigo. Entonces, Louisa May Alcott, ella a través de su escritura, ella trató de resolver algunos problemas y gracias a lo que ella escribió sacó a su familia de la deuda. Así que ella tenía dinero. Y si ella se hubiese casado, ese dinero le hubiera pertenecido a su esposo. Así es que ella no estaba a favor del matrimonio. Así que la última película que Louisa May Alcott, no le gustaría ver una película en la cual solamente el único problema era que Joe March con quién se va a casar y cuándo se va a casar. Entonces yo entendí eso incluso cuando era una niña. Así que yo decidí que cuando yo fuera guionista, que yo quería aclarar las cosas. Yo quería hacer una película en la cual Louisa May Alcott hubiera disfrutado ver.